En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Esta luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito de Dios. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello decía: este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley nos fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo has dado a conocer. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es el que yo decía, aquí viene el que quita aquí está el que quita el pecado del mundo. Juan declaró: vi al Espíritu del cielo permanecer como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que desciende el Espíritu y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver que Jesús pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les ordene. Habían allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una de ellas cabían unos 100 litros. Llenen de agua las tinajas, dijo Jesús a los sirvientes, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que había sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, sabemos que eres un maestro que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Yo te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le contestó Jesús. ¿Cómo es posible nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, le contestó Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignora de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? Tú,
¿Eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Yo te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Por tanto, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece a la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para apedrearlo. Entonces los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiere darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo todavía no voy a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Al oír esto, algunos entre la multitud decían: verdaderamente este es un profeta. Pero otros decían: es el Cristo. Pero otros afirmaban: ¿cómo el Cristo puede venir de Galilea? Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se la sorprendió en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús se incorporó y les preguntó: aquel de ustedes que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad,
y la verdad os hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, le contestó Jesús. Así que si el Hijo los liberaren, serán ustedes realmente libres. Ciertamente les aseguro que si cumplen mi palabra, nunca morirán. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. Ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciere, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se les escapó y salió inadvertido del templo. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, les contestó Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se le untó los ojos al ciego diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué significa enviado? El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que le habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te abrieron los ojos? Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé, y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé. Llevaron entonces al que había sido ciego ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untaron barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Pero los judíos decían: este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Pero otros objetaban: ¿cómo un hombre pecador puede hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que este hombre hubiera nacido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres y les dijeron: ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron sus padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúnteselo a él, que ya es mayor de edad y puede contestar por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos se habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo aquel que reconociera que Jesús es el Cristo. Por eso dijeron sus padres: pregúnteselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, a nosotros nos consta que este hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya se los he dicho, y ustedes no me quieren hacer caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que ustedes quieren hacerse uno de sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés Dios le habló, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron: tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones. Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?
dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que habla contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose, lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido al mundo para juzgar al mundo, para que los ciegos vean y para que los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le dijeron, ¿qué? ¿Acaso nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Ciertamente les aseguro que todo el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que se trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El ladrón no vino más que a matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por mis ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo atraerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esos días se celebraba la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se los he dicho, pero ustedes no me hacen caso. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no me hacen caso porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco a ellas y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Mi Padre y yo somos uno. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Él les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero Jesús se les escapó y se fue al otro lado del Jordán, a donde Juan había estado bautizando antes. Mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad, y muchos en aquel lugar creyeron en él. Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume los pies del Señor y se los secó luego con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, a pesar de que cuando oyó que Lázaro se encontraba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Luego dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, dijeron sus discípulos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle, les dijo Jesús. Señor, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo, vayamos también nosotros para morir con él. A su paso, a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 3 kilómetros de distancia. Muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegaba, Marta fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final,
le contestó Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir a este mundo. Dicho esto, Marta regresó a su casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en el pueblo, sino que se encontraba en el mismo lugar donde Marta se había encontrado con él. Y los judíos que habían ido a ver a la casa de María, al ver que María se había levantado rápidamente, fueron a acompañarla pensando que se dirigía al sepulcro. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella también llorando, se conmovió profundamente en su espíritu y dijo, ¿dónde lo han puesto? Ven a verlo, Señor, le dijeron. Jesús lloró. Miren cuánto lo querían, decían algunos judíos, pero otros objetaban. Que le abrió los ojos al ciego, no pudo haber impedido que Lázaro muriera. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó la mirada al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y deje que se vaya, les dijo Jesús. Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado Los Olivos, mandó a 2 de sus discípulos con el siguiente encargo. Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo hasta acá. Y si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, díganles que el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Y mientras desataban el burrito, los dueños se acercaron y le preguntaron, ¿por qué lo desatan? El Señor lo necesita, les contestaron. Así que se lo llevaron a Jesús. Y poniendo sus mantos sobre el burrito, ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Y cuando se acercaban a la bajada del monte de los Olivos, los discípulos comenzaron a entusiasmarse por tantos milagros que habían visto y gritaban, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y algunos fariseos que estaban entre la multitud comenzaron a reclamarle a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Él les contestó, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella y dijo, cuánto quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso hoy está oculto ante tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán muros, te encerrarán y te rodearán por todas partes. Te destruirán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre otra porque no has entendido el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a todos los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba Jesús en el templo y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley procuraban matarlo, pero no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés.
Así que para acecharlo enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder llevarlo a la jurisdicción del gobernador. Maestro, le dijeron a Jesús, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por apariencia, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó, muéstrenme una moneda romana. ¿De quién son esa imagen y esa inscripción? Del César, contestaron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo por lo que decía en público, así que admirados de su respuesta, se callaron. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en el que debía sacrificarse al Cordero de la Pascua, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Y Jesús les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó el pan y después de dar gracias, le dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Luego tomó la copa y después de dar gracias dijo, tomen esto, pues no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es entregada por todos ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traicione. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría todo esto? Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Y retirándose de ellos a una buena distancia, se arrodilló y comenzó a orar. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces vino un ángel del cielo para fortalecerlo, y como era tan grande su angustia, comenzó a orar con más fervor, y su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a sus discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Jesús todavía estaba hablándoles cuando se acercó una turba, y delante de ellos estaba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó para besar a Jesús, pero él le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Y los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que estaba pasando, le dijeron, Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús, y tocándole la oreja al hombre, lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo, ¿acaso soy yo un bandido para que vengan contra mí con palos y espadas? Todos los días estaba yo en el templo y no se atrevieron a ponerme la mano encima. Pero ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Los que lo vigilaban comenzaron a burlarse de Jesús y a golpearlo. Le pusieron una venda sobre sus ojos y le increpaban, adivina quién te pegó, y le lanzaban muchos otros insultos. Al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los fariseos, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Pero Jesús les dijo, si les contestara, no me creerían. Y si les hiciera preguntas, no me las contestarían. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios?,
preguntaron a una voz. Ustedes lo han dicho, contestó Jesús. ¿Para qué necesitamos más testimonio? Lo hemos oído de sus propios labios. Entonces llevaron a Jesús ante Pilato y empezaron la acusación con estas palabras. Hemos encontrado a este hombre fomentando la rebelión entre el pueblo. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud, no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero ellos seguían insistiendo. Con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Empezó desde Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Y al enterarse que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que por aquellos días Herodes también estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía rato que quería verlo y presenciar algún milagro que él hiciera. Así que lo acosó a preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. También estaban allí jefes de los sacerdotes, maestros de la ley y ancianos que lo acusaban con vehemencia. Entonces los soldados de Herodes pusieron un manto lujoso sobre Jesús y lo mandaron de vuelta a Pilato. Por aquel tiempo Pilato y Herodes no se la llevaban muy bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud y les dijo: ustedes me han traído a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrarlo culpable de lo que lo acusan. Así que le daré una paliza y lo soltaré. Pero a voz en cuello ellos seguían insistiendo en que lo crucificaran y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederles la demanda y soltó al hombre al que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado a la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Junto a él a otros dos, ambos criminales para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar de la calavera, lo crucificaron allí junto a los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Entonces Jesús oró con fuerza: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. También los gobernantes se burlaban de Jesús y le decían: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y aún los soldados también se acercaban para burlarse de Jesús. Le ofrecieron vinagre y le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los criminales allí colgados comenzó a burlarse de él: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este en cambio no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se escondió y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo.
Y los que estaban allí presentes, que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, se fueron del lugar golpeándose el pecho. Y aún las mujeres y los conocidos de Jesús se quedaron observando desde lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión y con la conducta de ellos. Él era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en unas sábanas de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado que estaba a punto de comenzar. Y las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a su casa a preparar especias aromáticas y perfumes y descansaron el sábado conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro y encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y mientras se preguntaban qué habría pasado, se les aparecieron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo a ustedes cuando estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en mano de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitaría. Las mujeres se acordaron de las palabras de Jesús y muy contentas regresaron a su casa. Allí encontraron a los 11 y a los demás discípulos. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero para los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro y al entrar solo halló las vendas de lino. Extrañado de lo que vio, regresó a su casa. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando acerca de todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿acaso eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret, era un profeta, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También unas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús. Al volver nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. También un hombre de nuestro grupo fue después al sepulcro y lo halló tal y como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer en todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería en las Escrituras. Al acercarse al lugar donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Y estando con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. En ese momento sus ojos se abrieron y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se preguntaban unos a otros:
¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros por el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante regresaron a Jerusalén. Allí se encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron todo lo que les había sucedido por el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. Todavía estaban hablando ellos acerca de esto, cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró sus manos y sus pies. Como no acaban de creerlo a causa de la alegría y el asombro, Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Así que le dieron un pedazo de pescado asado. Entonces lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes en Galilea, les dije que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: esto es lo que está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero mientras quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Luego los llevó hasta Betania. Allí alzó sus manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, Jesús fue llevado al cielo y sus discípulos siguieron adorándole. Luego volvieron a Jerusalén y continuamente estaban en el templo adorando a Dios. Amén.